El polvo de los siglos ahoga los caminos del norte profundo. Los palacios imperiales arden bajo un cielo negro. El viento arrastra las cenizas de una era dorada. La maquinaria imperial se detiene por completo. Sus engranajes colapsan bajo la corrupción interna. Las rebeliones campesinas asolan las ciudades amuralladas. Los ejércitos fronterizos marchan hacia el interior. No vienen a proteger al soberano, vienen a exigir su parte del botín. El emperador es un prisionero en su propio palacio, una marioneta asustada. El mandato del cielo se rompe. El año 907 marcará el colapso del poder de los Tang. La historia de China. China se fractura de norte a sur. Las antiguas fronteras se desvanecerán. Las rutas comerciales se convertirán en trampas mortales. La civilización retrocede hacia la barbarie. Las fuerzas rebeldes y los señores de la guerra reclamarán el territorio. Cabalgando sobre pueblos arrasados impondrán sus propias leyes de sangre, gobernando mediante el terror y la fuerza bruta. Se autoproclamarán reyes de pequeños dominios, acuñando monedas falsas y construyendo fortificaciones apresuradas. El pueblo sufrirá el hambre y la violencia desmedida. ¿Qué sucede cuando el centro de gravedad de un mundo desaparece en un instante? ¿Es la oscuridad el único destino inevitable? La respuesta oficial parece obvia. Los escribas registran esta época con horror absoluto. Sus pinceles tiemblan al narrar las masacres. La historia tradicional describe este periodo como medio siglo de agitación y caos ciego en China. 5 dinastías efímeras en el norte, 10 reinos fracturados en el sur, soberanos asesinados en sus lechos, tratados rotos antes del amanecer. En un mundo en caos, la supervivencia diaria será el único triunfo verdadero. Sin embargo, los registros oficiales esconden una historia distinta y paralela. Lo que nadie espera encontrar en los antiguos documentos es un orden subyacente. Detrás de la espesa neblina de las batallas, una fuerza invisible opera sin descanso. Detrás de los crueles asesinatos palaciegos, la burocracia del gobierno no se detiene. Las mentes más brillantes de la administración sobrevivirán a las purgas. Ellos observarán el sangriento tablero de ajedrez y comprenderán una verdad inamovible. La espada puede conquistar una provincia entera, pero la espada sola jamás podrá recaudar impuestos de manera regular. ¿Cómo se edifica un estado bajo una lluvia constante de flechas ardientes? La supervivencia exige pragmatismo absoluto. Los nuevos gobernantes no serán eruditos refinados. Serán hombres curtidos en el campo de batalla. Necesitarán ejércitos bien alimentados para no morir mañana y graneros rebosantes de trigo. Necesitarán también leyes aplicables de forma inmediata. Bajo esta presión extrema de vida o muerte, la administración pública deberá evolucionar velozmente, volviéndose despiadadamente eficaz. La realidad histórica esconde un plan profundo. Las 5 dinastías que seguirán a la caída del Imperio Tang conforman en verdad una era de intensa construcción estatal. En las oscuras sombras de los campamentos militares nacerá una burocracia letal. Los funcionarios diseñarán nuevos sistemas logísticos, crearán monopolios estatales para la sal y el hierro, desplegarán redes de espionaje sofisticadas y la necesidad imperiosa engendrará la gran innovación institucional. En este supuesto desorden se forjará, una vez más, los cimientos de la futura unificación de China. El cambio histórico no ocurre por inercia ciega. Requiere voluntad humana inquebrantable, requiere individuos de ambición desmedida y pulso firme. El primer arquitecto de este nuevo orden surgirá del mismísimo barro que él ayudó a crear. Su nombre resuena todavía hoy con terror y respeto. Zhu Wen, un líder campesino rebelde, un general sanguinario, un estratega implacable.
él comprenderá rápidamente que la debilidad es sinónimo de muerte. En el año 907 empujará a la decadente dinastía Tang hacia el abismo definitivo de la historia y tomará la pesada corona por la pura fuerza. Él se erigirá como el fundador de la dinastía Liang, atacando el corazón del caos. Pero ¿dónde reside verdaderamente la fuente de esta anarquía perpetua? Zhu Wen conoce la respuesta mejor que nadie. Reside en el sistema descentralizado de los gobernadores militares provinciales, los poderosos e intocables Jiedushi. Durante largas décadas, estos comandantes han operado como señores feudales totalmente independientes, recaudando sus propios impuestos en plata y grano y manteniendo enormes milicias privadas fuertemente armadas. En contra de la ley, han dejado en herencia sus vastos territorios a sus propios hijos, desafiando abiertamente los decretos de la Corte Central. Son una infección mortal y paralizante para el organismo del Estado. Zhu Wen atacará esta grave infección con precisión quirúrgica, actuando sin mostrar la más mínima compasión. Movilizando sus inmensos ejércitos contra sus propios antiguos camaradas de armas, lanzará varias campañas punitivas veloces y devastadoras, logrando destruir las inexpugnables fortalezas regionales una por una. Tras la victoria, confiscará todo el arsenal forjado por los ejércitos privados, eliminando así a las ricas y arraigadas dinastías familiares locales. Sistemáticamente reemplazará a los antiguos gobernadores militares por prefectos leales solo a él. Estos nuevos prefectos son estrictamente administradores civiles. No poseerán base de poder propia en la remota provincia. Sus esposas e hijos deberán residir como valiosos rehenes en la capital imperial, por lo que su frágil autoridad emanará única y exclusivamente de la voluntad del emperador supremo. La resistencia militar de los caudillos locales será feroz y desesperada. En este periodo, el anhelado control total del inmenso imperio aún representa un lejano sueño inalcanzable. La breve dinastía Liang de Zhu Wen finalmente se derrumbará bajo el fuego de insurrecciones internas. Otras cortes norteñas surgirán y caerán con estrépito en una danza macabra. Dinastía tras dinastía colapsará. El gris polvo de los soldados en marcha nunca se terminará de asentar sobre las vastas llanuras. La sangrienta y costosa guerra de desgaste continuará sin tregua en las agitadas décadas siguientes. Los generales sedientos de gloria y riqueza seguirán disputando a muerte el trono del dragón. Pero la sólida semilla del control centralizado ha echado raíces profundas e irreversibles. La gigantesca maquinaria burocrática del Estado acumula poco a poco un poder logístico de forma silenciosa e indetenible. Llegamos así a mediados del tempestuoso siglo X de nuestra era. La tensión geopolítica continental alcanzará en este momento su crítico punto de ruptura. En este tiempo, los formidables imperios nómadas del norte cabalgarán hacia el sur, amenazando con cruzar masivamente las vulnerables fronteras del norte. La aniquilación cultural y física del pueblo chino se convertirá en una posibilidad sumamente tangible. Pero será en este angustioso momento de peligro absoluto cuando los gobernantes de la dinastía Zhou posterior tomarán el relevo histórico necesario. Dos figuras de tamaño colosal se erigirán ahora en el ensangrentado escenario militar: el experimentado y curtido emperador Guo Wei y su joven sucesor e hijo adoptivo, el general y visionario estratega Cai Yun. Ellos se negarán rotundamente a jugar el viejo y predecible juego de los pequeños caudillos. Como hombres de Estado, poseen una clara visión unificadora a largo plazo, y con este fin reformarán el corrupto ejército central desde su núcleo más íntimo, limpiarán la pesada burocracia despidiendo a miles de funcionarios ineficaces y fomentarán el trabajo agrícola vital en las inmensas tierras calcinadas por la violencia. Tras largas e intensas campañas militares sin piedad, Guo Wei y su hijo adoptivo Cai Yun se alzarán con la victoria, acabando así con los gobernadores autónomos y centralizando nuevamente el poder.
La dolorosa era de la independencia militar provincial llegará así a su esperado violento final. El inmenso poder se concentrará nuevamente en un solo punto inamovible en la capital. El emperador reinante volverá a ser indiscutiblemente el amo único de los inmensos recursos y del destino del reino. El colosal tesoro imperial nuevamente rebosará con ríos de seda y plata. Los temibles comandantes de las endurecidas tropas fronterizas ya no serán líderes mesiánicos intocables. Se convertirán ahora en estrictos profesionales disciplinados, vigilados y rotados de sus delicados puestos. También la letal guardia de palacio se transformará desde adentro, dejando de ser una peligrosa amenaza creadora y destructora de monarcas débiles y convirtiéndose en la lanza firme, obediente y mortífera del poderoso Estado central. ¿Puede verdaderamente un imperio milenario resurgir de las cenizas cuando la temida espada rinde cuentas por fin a las leyes del Estado? El renovado Estado burocrático y militarizado alcanzará en esta época al fin su máxima eficiencia histórica. La inmensa y sangrienta mesa del poder total está servida. El dominio supremo sobre todo el centro del mundo está por fin listo para ser reclamado. El silencioso escenario aguarda con paciencia milenaria. Aguarda la inminente y gloriosa llegada del gran general unificador final, un misterioso estratega superior que someterá eternamente a todos los ejércitos letales del imperio con el abrumador poder escondido de una simple y pequeña copa de vino. Pero esta inmensa mesa del poder total oculta una trampa letal. La consolidación del Estado bajo los últimos emperadores Zhou parecía una certeza inquebrantable. Las provincias estaban sometidas. Los recursos fluían hacia la capital. Los ejércitos fronterizos rendían cuentas al centro. Sin embargo, la propia herramienta utilizada para destruir la autonomía regional se convertirá ahora en el mayor peligro para la corona. El colosal ejército central es un monstruo vivo. Respira, piensa y, sobre todo, ambiciona. Los gobernadores militares habían sido decapitados políticamente, pero al hacer esto, el peligro simplemente se trasladaba al corazón del Palacio Imperial. La Guardia Imperial y los comandos centrales concentrarán en este periodo todo el poder bélico del mundo civilizado. Y sus ambiciosos generales se darán cuenta de una verdad incómoda. Son ellos quienes tienen la capacidad de quitar y poner emperadores a voluntad. La traición, motivada por el interés personal, se convertirá en la única moneda de cambio fiable en esta época. La lealtad hacia la sagrada figura imperial simplemente no existe. La lealtad del soldado raso pertenece única y exclusivamente a su comandante en jefe. China vivirá por tanto así el oscuro apogeo de la militocracia. Este será un siglo implacable donde el rango militar definirá el estatus social absoluto. ¿Cómo se puede gobernar un imperio inmenso cuando los guardianes del trono son también sus verdugos más probables? Los llamados golpes pretorianos se convertirán en una costumbre sangrienta y rutinaria en la inestable era posterior a la caída de la dinastía Tang. El patrón se repetirá una y otra vez con fatal precisión. Un general carismático promete inmensos botines a sus tropas de asalto. Las tropas marchan decididas hacia el palacio. El monarca de turno es asesinado en sus aposentos o depuesto humillantemente. El general victorioso se corona como el nuevo hijo del cielo. Y el ciclo destructivo comienza una y otra vez. El imperio no necesita reclutar más soldados. Necesita desesperadamente un líder capaz de romper este bucle maldito. Pero por fortuna para China, ese líder ya camina silenciosamente por los sinuosos pasillos del poder. Su nombre es Zhao Guanyin. Nacido y criado en las duras entrañas de la militocracia del siglo X, sabrá moverse con astucia para alcanzar el poder. Su propio padre sirvió fielmente a los ejércitos imperiales de casi todas las dinastías fugaces del norte. Por lo tanto, Zhao Guanyin no es un erudito de manos suaves ni de palacio. Es un guerrero formidable y letal, un estratega brillante
y un superviviente nato. Chao Guanyin se destacará por primera vez bajo las órdenes del agresivo emperador Chaiyun. En la feroz y decisiva batalla de Caoping del año 954, Chao arriesgará su propia vida sin dudarlo, defendiendo al soberano con una fiereza desmedida y heroica. Rápidamente se ganará la confianza absoluta del monarca gracias a su lealtad en el combate. En las veloces expediciones posteriores, su estrella militar brillará aún más en el firmamento. Durante la masiva invasión del estado Tang del Sur en el año 956, capturará él mismo en persona y sin ayuda alguna a un general enemigo. Su recompensa imperial será inmediata y deslumbrante, convirtiéndose en inspector general del comando del palacio. Este era el puesto militar más poderoso, envidiado y también peligroso de todo el imperio. Chao Guanyin se había hecho con el control del frío filo de la espada imperial. El año 960 amanecerá con oscuros rumores de invasión en las desoladas fronteras del norte. Las temibles fuerzas enemigas supuestamente se movilizaban para la guerra. La alarmada corte enviará a Chao Guanyin a detener los invasores de inmediato. El victorioso general marchó hacia el agreste norte con el grueso del ejército central a sus espaldas. Pero las endurecidas tropas apenas se alejarán de los muros de la capital. Los soldados harán un alto sorpresivamente en la posta de Chenqiao. El frío aire está lleno de una tensión palpable. El descontento se murmura abiertamente entre las oscuras tiendas de campaña. El emperador actual es apenas un niño débil. Las veteranas tropas no quieren servir ni morir por un niño. Quieren un verdadero guerrero. Quieren a su propio comandante supremo. Un golpe de estado clásico se está gestando en la penumbra del amanecer. Los soldados amotinados irrumpirán violentamente en la tienda de Chao. Traen consigo una pesada túnica de seda amarilla, el color sagrado y exclusivo del emperador reinante. Los soldados obligarán a Chao a ponerse la túnica imperial sobre su fría armadura, aclamándolo a gritos como el nuevo soberano del mundo. En esas circunstancias, Chao se verá obligado a aceptar su pesado destino, pero impondrá condiciones férreas e innegociables a sus hombres. Para empezar, exige disciplina absoluta. Advierte que no habrá derramamiento de sangre inocente. Prohibirá terminantemente los saqueos en la capital. Si un solo soldado roba o asesina, Chao ejecutará sin piedad a la familia entera del culpable. Las tropas, asombradas por la dureza de su nuevo líder, jurarán obediencia total. El inmenso ejército regresará así a la capital en un silencio asombroso y ordenado, ocupando la bulliciosa ciudad sin el más mínimo disturbio. La disciplina marcial es tan estricta que los concurridos mercados callejeros seguirán abiertos con normalidad, como si nada estuviera ocurriendo. Esta toma completamente pacífica marcará una profunda y definitiva ruptura con el doloroso pasado. Los emperadores anteriores siempre entraban triunfantes a lomos de ejércitos dedicados al pillaje y al saqueo salvaje. Chao Guanyin demuestra inmediatamente que su mandato divino será distinto a todos. Preservando intacta la riqueza acumulada y la fuerza vital de la ciudad, se gana la buena voluntad instantánea y el respeto de la población civil. Es el año crucial de 960. Con este acto de usurpación pacífico, nace la gloriosa dinastía Song. Chao Guanyin se convertirá en Zaizu, su nuevo y solemne nombre como emperador de toda China. El curtido general ha alcanzado la cima del mundo conocido. Posee el anhelado mandato del cielo y manda sobre un ejército devoto y obediente. Controla un estado rico, vasto y centralizado. Pero el emperador Taizu no duerme tranquilo en sus suntuosos aposentos de seda. Él sabe demasiado bien lo voluble que es la naturaleza humana. Conoce las oscuras ambiciones del alma del soldado. Sabe perfectamente que el mismo sistema militar que lo coronó hoy puede destruirlo mañana sin titubear. ¿Qué impide verdaderamente que sus propios generales, sus antiguos hermanos de armas, repitan exactamente el mismo motín militar?
¿Qué evita en realidad que otro comandante carismático vista la túnica amarilla por la fuerza dentro de 5 o 10 años? El nuevo y visionario emperador necesita desarmar a la peligrosa militocracia desde adentro. Necesita extirpar el poder de los comandantes supremos sin provocar una devastadora rebelión civil. No puede simplemente ejecutarlos a todos en la plaza pública. Eso desencadenaría inmediatamente la misma guerra sangrienta que él desea desesperadamente evitar. La solución a este laberinto histórico debe ser brillante. Debe ser puramente psicológica. Debe apelar directamente a la codicia terrenal y al instinto de supervivencia humana. Llegamos así al momento cumbre y definitorio de la fundación del Imperio Song. Un episodio tan legendario y astuto que parece un cuento inventado, pero que cambiará el curso y el destino de China para siempre. Y tendrá lugar menos de un año después de su sorpresivo ascenso al trono del dragón. El emperador Taizu, consciente de que su posición puede verse amenazada por las mismas fuerzas que le han entronizado, decidirá organizar un exclusivo banquete privado en el palacio al que invitará cordialmente a sus principales y más temidos generales. Son hombres rudos, curtidos en 100 batallas sangrientas. Son comandantes que controlan directamente a decenas de miles de hombres armados hasta los dientes. El cálido vino fluirá con generosidad en las copas de jade. Las risas harán resonar la gran sala iluminada. Parece una simple y alegre reunión de viejos camaradas de guerra. Pero de pronto, el emperador suspira pesadamente. Su rostro muestra una profunda y sincera angustia. Los recios generales se inquietan de inmediato. Preguntarán al Hijo del Cielo el motivo de esa repentina tristeza. Taizu levantará su copa de vino lentamente, mirando los ojos de sus antiguos compañeros de batallas. Les confiesa con voz sombría que no puede dormir por las noches. Les dice francamente que vivir sentado en el trono es un tormento constante y aterrador. Los generales palidecen al escuchar estas palabras inusuales. Taizu expone el gran miedo latente sin rodeos. Sé perfectamente que ninguno de ustedes desea traicionarme, dice el emperador con voz pausada. Pero, ¿qué pasaría si un día sus propios ambiciosos subordinados deciden buscar la riqueza y el poder supremo? ¿Qué pasaría si ellos les ponen a ustedes la túnica amarilla por la fuerza, al igual que hicieron conmigo? Un silencio helado inunda la gran sala. Las suaves palabras del emperador son una sentencia de muerte implícita y afilada. Los inteligentes generales comprenderán el letal mensaje al instante. Han sido amenazados con la máxima y más cortante sutileza. Entre la sorpresa y el miedo se arrojarán aterrorizados al suelo frente al trono. Piden clemencia inmediata. Piden una salida honorable a esta trampa mortal. Taizu, cambiando a un tono sumamente compasivo, les ofrece entonces el pacto de sus vidas. Les sugiere amablemente que abandonen sus codiciados comandos militares. A cambio, les promete riquezas inmensas y tangibles. Les ofrece tierras fértiles y extensas, residencias lujosas en la capital, matrimonios ventajosamente arreglados entre las familias de los generales y la propia familia imperial. Les ofrece, en definitiva, una larga vida de placer mundano y seguridad total. Al día siguiente, la ansiosa corte amanece con una noticia insólita. Todos y cada uno de los principales generales del ejército presentarán su renuncia formal por supuestos e inesperados motivos de salud. El emperador Taizu acepta las renuncias de inmediato y, con gran pesar público, cumple estrictamente su palabra empeñada en el banquete. Los recompensará generosamente con títulos inofensivamente prestigiosos. En un solo movimiento político maestro, sin derramar una sola gota de sangre china, el emperador ha desarticulado por completo al peligroso alto mando del ejército. Este extraordinario evento histórico es conocido poéticamente como la copa de vino que sometió a las espadas. Se trata de una enorme victoria psicológica sin precedentes en la historia asiática.
El emperador Taizhou cortará así de raíz los lazos y vínculos personales directos entre los comandantes carismáticos y sus curtidas tropas, destruyendo magistralmente la estructura de lealtades misma que posibilitaba los letales golpes pretorianos y transformando así a los feroces señores de la guerra en terratenientes ricos, dóciles e inofensivos. La eterna amenaza militar interna quedaba así desactivada para siempre. Pero la profunda genialidad de Taizhou no termina mágicamente en un exitoso banquete. El retiro forzado de los generales es solo el primer paso de un diseño estatal colosal y minucioso. El emperador debe llenar urgentemente el inmenso vacío de poder dejado por ellos. Debe asegurar constitucionalmente que el inmenso ejército rinda cuentas estrictas y permanentes a la corona. Taizhou decide entonces subordinar definitivamente la fuerza bruta militar al control burocrático sistemático. Y para lograrlo, impondrá una vigilancia férrea, institucional y constante sobre la nueva jerarquía de mando, transfiriendo la máxima responsabilidad de la administración militar a una oficina estrictamente civil. Esta vital oficina recibirá el nombre de Consejo de Asuntos Militares, o Sumi Yuan, una institución clave para entender el éxito de la dinastía Song. El colosal ejército ya no se gobierna de forma autónoma ni caprichosa. Ahora debe obedecer ciegamente a burócratas armados con pinceles, tinta y registros contables. Esta gran política estatal recibe un lema claro y definitorio: enfatizar lo civil y restar importancia a lo militar. El vasto imperio Song experimentará así una metamorfosis institucional radical, abandonando definitivamente la era oscura de la violencia armada desenfrenada y convirtiéndose velozmente en un poderoso estado de autoridad central y absoluta. Taizhou se erige majestuosamente no como un simple caudillo supremo, sino como un verdadero e indiscutible dirigente imperial. Pero ¿quiénes son realmente estos nuevos burócratas que ahora dirigen los complejos destinos del mundo? ¿De dónde surgen exactamente los dedicados administradores que vigilan incansablemente a los generales armados? Taizhou sabe muy bien que gobernar exclusivamente mediante el miedo militar tiene un límite muy corto. Necesita construir una clase dirigente vasta, leal, altamente educada y completamente dependiente de la gracia de la corona. Para lograrlo, revivirá el antiguo y exigente sistema de exámenes de servicio civil, abriendo de par en par las imponentes puertas del poder imperial a los eruditos intelectuales. Taizhou reclutará personalmente a más de 450 funcionarios a través de este riguroso sistema meritocrático. Una nueva, vibrante y poderosa élite política comenzará a florecer en todos los rincones del imperio. Se trata de hombres ilustrados que dominan a la perfección los densos clásicos confucianos, verdaderos maestros de la erudición literaria y filosófica. No poseen temibles ejércitos privados ni heredan tierras ni riquezas feudales incalculables. Su gran prestigio social y su inmensa autoridad gubernamental emanan única y exclusivamente de su demostrada destreza en los silenciosos salones de examen y de la absoluta voluntad del emperador. A diferencia de los arrogantes e insubordinados aristócratas de los siglos pasados, esta nueva y refinada élite civil no amenazará la inclinación absolutista del trono. De hecho, serán ellos mismos los que capturen y monopolicen el poder estatal para los próximos 900 años. El ansiado y delicado equilibrio perfecto se había alcanzado por fin. Sería una simple copa de vino la que sellaría un ingenioso pacto de supervivencia mutua. China despertará en esta época aliviada y con la esperanza puesta en una nueva y luminosa era de estabilidad. El mítico dragón imperial podrá respirar ahora con una fuerza asombrosa y renovada. El agotador caos interno ha sido silenciado magistralmente. La gran unificación del mundo conocido avanza de manera implacable. Sin embargo, el ancho mundo exterior observa atentamente este renacer. Más allá de las altas murallas defensivas, más allá de los ricos valles cultivados, el enemigo no duerme jamás.
naciones nómadas feroces y altamente militarizadas aguardan impacientes en las sombras de las estepas del norte y el oeste. El joven imperio Song pronto descubrirá, con amargura, que la paz interna no garantiza la supremacía universal absoluta. Un nuevo tipo de conflicto, mucho más complejo y humillante, se vislumbra rápidamente en el horizonte. Esta nueva paz interna esconde un profundo espejismo. El emperador y sus magistrados civiles creen haber domesticado el caos de forma definitiva. Observan su propio imperio pacificado y asumen una certeza casi religiosa. El poderoso Estado, ahora altamente centralizado y sumamente rico, reinará nuevamente como la única y suprema potencia del universo conocido. Sin embargo, lo que parecía una certeza establecida comienza a resquebrajarse violentamente cuando la corte imperial dirige su mirada ansiosa más allá de las fronteras defensivas del norte. El antiguo y reconfortante orden mundial está muerto. Durante incontables siglos, el imperio del centro había confiado ciegamente en una visión cosmológica inalterable. China es el único sol que ilumina la civilización humana, por lo que todo lo que habita más allá de sus fronteras es considerado simplemente una periferia oscura. Los pueblos nómadas de las inmensas estepas siempre han sido vistos como salvajes errantes, enemigos feroces sí, pero estructuralmente inferiores e incapaces de organizarse. Ahora, esta complaciente y soberbia visión chocará de frente contra un frío muro de acero y táctica militar. La silenciosa y vasta estepa asiática acababa de experimentar una mutación histórica aterradora. Las antiguas tribus nómadas fragmentadas ya no existían. En su lugar, se alzarán imperios gigantescos, complejos y fuertemente armados. Los bárbaros del norte han estudiado de cerca los métodos administrativos del sur. Han adaptado la sofisticada tecnología estatal china para sus propios fines oscuros. Han fusionado la burocracia eficiente con su herencia inigualable de guerra a caballo. Hacia el extremo norte, los temibles guerreros Kitán construirán y expandirán la dinastía Liao. Hacia el árido oeste, el pueblo Tangut forjará el letal y agresivo estado de Xixia. Estos nuevos adversarios ya no son simples asaltantes fronterizos que buscan un botín rápido para sobrevivir al invierno. Son verdaderas naciones organizadas y ambiciosas. Poseen maquinarias impositivas precisas. Y sobre todo, crían, alimentan y despliegan fuerzas armadas abrumadoras y sumamente móviles. El equilibrio de poder se girará bruscamente en contra del viejo imperio. La dinastía Song descubrirá con terror que ya no posee el monopolio exclusivo sobre la construcción de estados eficaces. Incluso, el duro estado Tangut de Xixia logrará igualar al imperio Song en puro poderío militar y enfrentarlo frente a frente como un igual diplomático de facto. A pesar de ocupar apenas unas cuantas tierras áridas y estériles en el duro noroeste, los Tangut son capaces de proyectar una sombra letal sobre las rutas comerciales imperiales. El gran dragón chino se encontrará arrinconado en su propio continente, obligando a la dinastía Song a operar y sobrevivir simplemente como un participante igualitario dentro de un complejo sistema multiestatal a nivel asiático. ¿Cómo podría asimilar el Hijo del Cielo esta terrible e insólita nueva realidad? La primera respuesta de la refinada corte será la negación absoluta. Los burócratas Song se negarán a aceptar su pérdida de hegemonía. Durante las primeras décadas de la dinastía, los ejércitos imperiales marcharán una y otra vez hacia el inhóspito norte, intentando desesperadamente reconquistar los territorios montañosos perdidos con la intención de recuperar la barrera natural que protege las tierras de cultivo chinas. Pero estas costosas campañas militares fracasarán de forma rotunda y sangrienta. La infantería imperial, dirigida por estrategas de palacio, chocará inútilmente contra la lluvia de flechas y los rápidos movimientos de la caballería nómada norteña. La furia contenida de la estepa finalmente estallará contra los Song. Nos encontramos en el año 1004. Las implacables fuerzas de la dinastía Liao
han decidido terminar con este peligroso juego fronterizo. No buscan simplemente repeler un ataque chino. Buscan finalmente castigar al dragón en el corazón de su propia guarida. Con una velocidad aterradora, la dinastía Liao lanzará una invasión masiva hacia las desprotegidas llanuras centrales de China. El terror frío y paralizante se propagará por todo el imperio como un incendio incontrolable. Las inmensas columnas de caballería kitán avanzarán sin mostrar piedad, destruyendo fácilmente las débiles líneas defensivas iniciales de la frontera Song. Los jinetes de la estepa rodearán y aislarán las grandes fortalezas chinas. Cruzarán los amplios ríos helados de la llanura norteña, avanzando implacablemente hacia el sur. En apenas 2 meses de marcha se lograrán acercar a menos de 100 millas de Kaifeng, la mismísima capital imperial. Ante este avance imparable, el pánico absoluto inundó los majestuosos pasillos de seda y jade. Los altos ministros de la corte temblaron ante los frenéticos informes de los exploradores. La tierra misma retumbaba con el galope de cientos de miles de caballos enemigos. Muchos asesores suplicarán desesperadamente al emperador Cheng Song, sucesor del unificador Taizhou, que abandonase la sagrada capital, instándole a huir cobardemente hacia el sur profundo para salvar su propia vida. El fin de la dinastía parecía estar a solo un par de días de cabalgata. La aniquilación cultural de China era una posibilidad física real y cercana. Sin embargo, en el sangriento frente de batalla, la dinámica de la guerra revelará una verdad oculta. La invasión relámpago nómada no era invencible. Las fuerzas invasoras kitán también sufrían bajas sumamente considerables en el profundo avance. Sus líneas de suministro logístico estaban estiradas al límite. La resistencia de las milicias locales chinas había debilitado su retaguardia constantemente. Ambos ejércitos colosales se detendrán finalmente exhaustos en la gélida llanura. El invierno había afilado el miedo de ambos bandos. Mirando fijamente el abismo oscuro de una guerra total de desgaste destructivo que no beneficiaba a ninguno de los dos imperios enemigos pronto comprenderán las inmensas ventajas de alcanzar un acuerdo negociado y fiable. El año 1005 nacerá bajo el signo del asombro histórico. La épica epifanía del pragmatismo político tomará forma definitiva en el papel y la tinta. La atemorizada corte imperial Song y los invasores Liao se sentarán a firmar finalmente el Tratado de San Yuan. Este frágil trozo de papel no es un pacto de victoria gloriosa para ninguno. Tampoco es una capitulación física total. Es, en esencia, un frío acuerdo de supervivencia fundamentado en un realismo desgarrador. Las estrictas cláusulas del documento sacuden profundamente los cimientos del sagrado orgullo nacional chino. El celestial imperio Song acepta formalmente y por escrito repudiar todos sus históricos reclamos territoriales sobre las vitales prefecturas del norte. Abandonan así a millones de antiguos súbditos chinos, que quedarán desde entonces bajo el dominio directo de los reyes nómadas. Pero la verdadera herida punzante a la majestad imperial no termina ahí. La corte Song acuerda algo infinitamente más asombroso e impensable. La dinastía Song se compromete solemnemente a realizar pagos anuales gigantescos a la dinastía Liao. Desde la firma del tratado, inmensas caravanas cargadas con pura plata y relucientes sedas se encaminarán cada año desde las arcas imperiales chinas hacia las tiendas de campaña de sus enemigos norteños. 100.000 onzas de plata, 200.000 rollos de seda virgen. Cada año. Es un colosal soborno para asegurar la paz. Para la visión china tradicional del mundo, es una extorsión continental inaceptable. ¿Cómo puede justificar el emperador esta indignidad aparente? ¿Por qué acepta el gobernante supremo de China pagar tributo a los nómadas para evitar la lucha armada? Para comprender la enorme magnitud y genialidad oculta de esta decisión, debemos adentrarnos en la fría mente de la élite civil Song. Las calculadoras matemáticas del Estado vencerán aquí a las cálidas ilusiones del honor militar ciego. Y es aquí donde reside la impactante revelación central de esta época. Los funcionarios Song
han realizado un cálculo administrativo macabro pero extremadamente lúcido. Evaluando cuidadosamente el costo real y material de mantener un inmenso imperio constantemente militarizado y en pie de guerra, y analizando en detalle el tremendo impacto destructivo de movilizar forzosamente a millones de campesinos hacia las heladas trincheras del norte, contabilizan fríamente la absoluta ruina económica que provocaría el abandono de las cosechas vitales. Y sobre todo, recuerdan el terror latente de devolver el poder absoluto a los ambiciosos generales del ejército de campo. La conclusión final de los contables imperiales es dolorosa, pero aplastantemente irrefutable. La humillación tiene un precio muy claro en plata. Y la paz comprada es simplemente la mejor inversión posible del Estado. La corte Song reconoce pragmáticamente que los altos costos territoriales, rituales y financieros de aceptar la paridad diplomática y comprar la paz son abrumadoramente menores que el devastador costo social y político de movilizar al país entero para una guerra larga y destructiva. El dragón elegirá tragar su propio fuego ancestral para asegurar su propia vida pacífica. Elegirá pagar este gigantesco rescate anual porque el Imperio Song, de hecho, puede permitírselo cómodamente. Las ricas minas del sur, los inagotables monopolios estatales de la sal y las dinámicas redes comerciales fluviales generan montañas y montañas enteras de riqueza. El colosal tesoro de la dinastía es un río inagotable de prosperidad económica. Entregar una fracción porcentual minúscula de esta vasta riqueza nacional para saciar el hambre bélica del norte resulta ser una táctica estratégica inigualable. La paz de San Yuan no es, por tanto, una simple derrota diplomática. Es la compra corporativa masiva del tiempo necesario para prosperar. Es una inmensa transacción burocrática que desactiva temporalmente un inminente apocalipsis militar. China ya no conquistaría a sus brutales rivales empuñando afiladas espadas de acero. Ahora los neutralizará, los engordará y los inmovilizará, envolviéndolos en interminables fardos de sedosa riqueza material. Al igual que hizo Tai Tzu con sus propios generales, así lo harán sus sucesores con los belicosos señores de la Guerra del Norte. El realismo pragmático reinará así triunfante sobre el viejo mapa asiático. El frágil equilibrio funcionará de manera asombrosa durante más de un siglo. Las espadas se oxidarán lentamente en las fronteras. Las ciudades crecerán sin miedo a los saqueos. Y la cultura y las artes chinas alcanzarán cimas de esplendor indescriptibles. Sin embargo, los antiguos demonios geopolíticos nunca desaparecerán por completo. La supervivencia financiada a través del dinero es, por definición, una ilusión engañosa. Funciona perfectamente bien solo mientras los enemigos del presente respeten estrictamente la palabra escrita. Pero la estepa es un ecosistema cruel donde siempre surge un depredador nuevo y más feroz. ¿Qué ocurrirá inevitablemente cuando el propio imperio de la dinastía Liao se debilite desde adentro? ¿Qué sucederá cuando una fuerza nómada aún más primitiva, militarizada y hambrienta de sangre observe la infinita riqueza de China, pero decida que el cobro de sobornos anuales no es suficiente? Este astuto pragmatismo que hoy salva la vida de la corte imperial cultivará secretamente las mortales raíces del trauma y el éxodo más trágico que el pueblo chino haya enfrentado jamás en toda su historia. El delicado reloj de arena del pragmatismo político acabará rompiéndose. La élite civil centralizada logró pacificar a los generales internos. La astuta diplomacia financiera logró comprar a los formidables enemigos externos. Ambas estrategias crearon una era de abundancia incalculable en el corazón de China. Pero esta supervivencia sostenida con plata y burocracia encerraba una letal trampa a largo plazo. El desarmar su propia alma marcial para evitar golpes de estado internos, el enemigo Song ató su futuro a la clemencia de los extraños. Al depender eternamente del soborno masivo para mantener la paz fronteriza, la corte olvidó la regla más antigua y brutal de la estepa asiática: siempre nace un depredador más hambriento en la oscuridad de los hielos. A principios del siglo XII, el tenso paisaje geopolítico mutará con violencia.
La vieja dinastía nómada Liao, engordada por décadas de incesante tributo chino, había envejecido. Se volvió complaciente y administrativamente débil. Al mismo tiempo, en los gélidos e impenetrables bosques del lejano noreste, una fuerza tribal primitiva y aterradora estaba despertando. En este panorama aparecerán los Jurchen, cazadores despiadados y guerreros de una fiereza física inaudita. No buscaban tributos calculados en limpios registros contables. Buscaban sangre fresca, tierra fértil y dominio de un territorio absoluto. La refinada corte imperial Song cometerá entonces el error estratégico más catastrófico de toda su historia. Un error ciego nacido de la arrogancia intelectual. Los educados magistrados en la capital veían a los letales Jurchen como una simple herramienta desechable. Decidiendo romper abruptamente la paz de un siglo, forjarán una arriesgada alianza militar secreta con estos nuevos bárbaros. El objetivo parecía perfectamente lógico sobre el papel. Quieren aplastar a la debilitada dinastía Liao y recuperar así por fin las sagradas prefecturas del norte. Pero para lograrlo jugarán con un fuego salvaje sin poseer agua suficiente para apagarlo. Los Jurchen cumplirán su parte del trato con una eficiencia trituradora, aniquilando al gigantesco imperio Liao en muy pocos años. Pero cuando el espeso humo de las batallas se había disipado, los feroces cazadores del norte girarán sus ojos inyectados en sangre hacia el cálido sur. Habiendo contemplado la profunda debilidad militar del dragón chino, ven un imperio inmensamente rico, pero un imperio defendido por milicias de segunda línea y comandado por hombres de letras. Un botín precioso que nadie les va a poder arrebatar. En el año 1126, los Jurchen lanzarán su formidable ejército montado, volviéndose contra sus propios aliados chinos. El colapso defensivo es absoluto y vertiginoso. La imponente capital imperial de Kaifeng, el asombroso corazón latiente del mundo civilizado, caerá bajo el fuego de los invasores. Sus pesadas murallas inexpugnables no podrán contener a las gigantescas máquinas de asedio del invasor. Las bulliciosas avenidas comerciales se llenarán de cadáveres y cenizas ardientes. Llegamos así al aciago año de 1127. Este será el año de la máxima humillación nacional china. Los invasores Jurchen saquearán la deslumbrante capital sin mostrar piedad alguna. Y cometerán también el acto más sacrílego imaginable en la cosmología oriental. Capturarán vivos a dos soberanos celestiales, el emperador abdicado Huizong y su hijo, el emperador reinante Shizong. Serán arrastrados como vulgares prisioneros encadenados hacia las estepas de Manchuria. Toda la nobleza real, el vasto harén imperial, las reliquias de bronce milenarias, todo desaparecerá para siempre en el barro y la nieve del norte bárbaro. La llanura central, cuna ancestral y sagrada de la civilización china, se perderá por completo. La mitad norte del inmenso imperio Song será amputada de un solo tajo de espada. Los invasores nómadas fundarán la dinastía Qin y reclamarán el norte conquistado como propio. Pero el milenario estado chino no desaparecerá. Se arrastrará, profundamente desangrado, hacia un nuevo refugio. Los escasos príncipes sobrevivientes y el pesado aparato burocrático huirán aterrorizados hacia el sur. Cruzando las furiosas aguas del inmenso río Yangtze, utilizarán esta vasta barrera fluvial como un escudo natural desesperado contra la veloz caballería enemiga. Buscarán refugio en un ecosistema totalmente diferente de pantanos húmedos, arrozales infinitos y colinas escarpadas. La corte en fuga se establecerá finalmente en la ciudad de Linnan, la actual Hangzhou. De las cenizas del caído imperio Song nace así la dinastía Song del Sur, la cual abarcará un siglo y medio de historia. Será un poderoso imperio mutilado, un colosal dragón que ha perdido su cabeza original, pero cuyo cuerpo intacto aún posee una energía económica descomunal. Sin embargo, la humillada corte se negará a aceptar la permanencia de esta derrota territorial. Inmersos en un estado de negación psicológica y política colectiva,
considerarán a su espléndida y brillante nueva capital en Hangzhou como una simple y triste morada temporal. Incluso la Sagrada Muerte reflejará esta obstinada esperanza irredentista de reconquista. Durante toda la segunda mitad de la dinastía Song, los emperadores no construirán majestuosos caminos espirituales de piedra para sus tumbas eternas. Los entierros reales se volverán estrictamente provisionales. Los monarcas siempre estarán a la espera en la oscuridad del retorno imposible al antiguo cementerio dinástico en el norte perdido. Sus tumbas portarán el melancólico nombre oficial de sepulcros temporales. Son construcciones minúsculas, apenas túmulos de tierra de 2 metros de altura que esconden la frustración de un linaje herido. Pero, ¿qué sucede verdaderamente cuando acorralas a una civilización brillante en la mitad de su territorio original? Ocurre una de las mayores y más fascinantes paradojas de la historia humana. El oscuro trauma de la invasión y el éxodo forzado engendrarán una explosión de creatividad y riqueza material sin precedentes mundiales. La húmeda región del Bajo Yangtze absorberá rápidamente a millones de refugiados altamente calificados. El sur profundo se transformará para siempre en el incuestionable corazón económico, demográfico y cultural de China. Sin acceso terrestre a las antiguas rutas comerciales de la Ruta de la Seda, la élite Song dirigirá su ingenio hacia el inmenso y peligroso océano. Construyendo formidables flotas mercantiles y militares y gracias al perfeccionamiento de la aguja magnética para la navegación en aguas profundas, el imperio territorialmente amputado se convierte rápidamente en una auténtica superpotencia militar mundial. Las enormes recaudaciones de impuestos sobre el floreciente comercio internacional llenan las arcas del Estado a niveles jamás vistos en la historia humana. El cultivo intensivo y revolucionario de nuevas cepas de arroz alimentará a una población que explota demográficamente. Las artes plásticas alcanzarán un nivel de sofisticación sublime y melancólica. China entrará en un vibrante siglo de oro que florecerá directamente del barro y del miedo. Un esplendor deslumbrante que, trágicamente, enmascara una cuenta regresiva implacable. El duro universo nómada aún no ha terminado de golpear a China. El reloj del destino avanza hacia el terrible siglo XIII. Un nuevo jinete cabalga bajo el cielo eterno en Mongolia. Gengis Khan unificará con sangre a las tribus más letales del planeta. Sus fríos sucesores lanzarán la maquinaria de guerra más perfecta y destructiva que el mundo antiguo hubiera atestiguado jamás. Los imparables mongoles aplastarán primero a los feroces Jurchen en el norte, borrarán a la dinastía Qin de la faz de la tierra y finalmente girarán sus ojos hambrientos de conquista hacia el último gran bastión de la antigua civilización asiática, el opulento imperio Song del Sur. La gran resistencia militar del sur será épica, ingeniosa y sumamente desesperada. La compleja geografía acuática y las colosales fortalezas amuralladas retrasarán el avance mongol durante varias largas y sangrientas décadas. Los valientes ejércitos Song lucharán ferozmente empleando armas de pólvora, lanzallamas primitivos y gigantescos acorazados fluviales. Pero la oscura marea mongola actuará como un fenómeno sísmico de la naturaleza. Era, sencillamente, imparable. Gran ciudad tras gran ciudad caerá bajo el aplastante peso de tácticas de asedio insuperables y una crueldad metódica. A pesar de la enconada resistencia, nada podrá evitar lo que acabará aconteciendo el devastador año de 1279. La última y acorralada fuerza imperial Song será aniquilada totalmente en la desastrosa batalla naval de Yamen. Las aguas se teñirán de rojo. El último canciller leal tomará en sus brazos al emperador reinante. No era más que un niño aterrorizado de apenas 8 años de edad. Ante la espantosa captura inminente, ambos saltarán hacia las frías y oscuras aguas del océano, abrazando voluntariamente la muerte por asfixia antes que enfrentar la sumisión y la esclavitud. La magnífica dinastía nacida de una pacífica copa de vino se ahogaba así violentamente en un mar de sal y sangre. Todo el vasto y rico territorio chino será devorado por el imperio euroasiático de los nómadas.
El doloroso círculo de la historia se cerraba así con una simetría poética y macabra. El victorioso y astuto líder militar mongol, Bayan, se regocijó complacido ante las cenizas del inmenso estado caído. El conquistador incluso se atrevió a pronunciar una fría sentencia que resuena con ironía a través de los siglos. Señalará directamente que el emperador fundador Taizong había usurpado originalmente el imperio de las frágiles manos de un niño en el año 959, y ahora, el último de los emperadores Song, que acababa de perder el mundo entero, resultaba ser exactamente otro niño indefenso. 300 años de inmenso y sofisticado poder, encerrados cruelmente entre la fragilidad de dos infantes. Las invencibles espadas nómadas finalmente quebraron la espina dorsal de la soberbia burocracia civil china. El sangrado trono del dragón será ocupado a la fuerza por jinetes extranjeros de estepas lejanas. La conquista parecía total y absoluta. Pero la verdadera e impactante revelación de esta era no radica en la dolorosa muerte física de un imperio. Radica en la asombrosa inmortalidad de su estructura profunda. Las élites civiles educadas, esos mismos brillantes magistrados formados en los rigurosos exámenes literarios, no desaparecerán con la corte imperial caída en el mar. Ellos sobrevivieron al brutal cataclismo de fuego y sangre. Ellos conservaron la alta cultura filosófica, la intrincada maquinaria administrativa y la memoria histórica totalmente intacta. Los implacables conquistadores mongoles pronto descubrirían una antigua y frustrante verdad irrefutable. Puedes conquistar a sangre y fuego un imperio entero cabalgando a caballo, pero es logísticamente imposible administrar su compleja riqueza sin bajarte de la silla de montar. La espada nómada logró cortar la carne del Estado central, pero la tinta inagotable del viejo burócrata chino terminó reescribiendo lentamente la mente del fiero conquistador. El fin de la supremacía militar de un pueblo no siempre significa el colapso absoluto de su civilización. A veces, la sumisión física aparente es, de hecho, la forma más silenciosa, profunda y definitiva de asimilar y conquistar al enemigo desde dentro.